Termina el Adviento, que es la preparación a la venida, Adviento, advenimiento, venida de nuestro amado niño Jesús. Y comienza este nuevo periodo llamado la Navidad, que irá desde el 25 de diciembre, hasta el Día de Reyes, hasta el día de lo que celebramos en nuestra Iglesia Católica como la Epifanía del Señor, el dar a conocer al mundo a nuestro amado Jesús, que ha nacido un Salvador. Esta Epifanía del Señor la celebramos con el Día de los Reyes Magos, que también todos conocemos. La Navidad, que viene del latín nativitas, significa nacimiento. Hemos pasado 40 días de preparación para este momento que celebraremos iniciándolo mañana en la noche, el 24 en la noche, en esa famosa y hermosa ceremonia de la celebración de la Pascua. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿realmente Jesús ha nacido en mi corazón? ¿Realmente el Señor ha encontrado o encontrará, porque todavía estamos a tiempo, es mañana en la noche que ponemos al divino niño en el pesebre? El Señor encontrará un lugar por lo menos acondicionado? Si bien ya sabemos que haber nacido en un pesebre fue terrible para la realidad de que se tratase del Hijo de Dios, pues por lo menos era un pesebre que estaba acondicionado, que como todo lo que usó Jesús no había sido usado. Así mismo fue el burrito con el que Jesús entró a Belén, así mismo fue el sepulcro en donde enterraron a nuestro Señor. Y Jesús mismo lo dice en el Evangelio: he aquí que todo lo hago nuevo. La pregunta es: mañana en la noche, mis queridos hermanos, o este 24 en la noche, mi corazón va a estar nuevo. Esta novena que hemos hecho de aguinaldos realmente ha hecho mella en mi corazón, me ha ayudado. ¿Realmente estoy preparado para eso? Todos, obviamente, a esta pregunta, ¿qué vamos a responder? Claro, yo estoy preparado, ya tengo el estreno, tenemos la cena, estamos pendientes, viene la familia, vamos a pasar contentos y vamos a celebrar como celebramos todos los años, porque es que en mi familia es la tradición y esto, y vienen los unos y los otros y la música y el jolgorio, y amanecemos y al otro día el asado, el paseo, o en fin, tantas cosas. Y déjame decirte una cosa, mi querido hermano o mi querida hermana, nada de eso es malo. Todo dentro de la cordura, dentro de lo normal, es bueno, porque estamos celebrando, es una fiesta de celebrar. La pregunta es: ¿las prioridades o la lista de prioridades está correcta? ¿Qué significa eso? Como lo hemos hablado durante esta novena que ya estamos próximos a terminar, de aguinaldos, lo más importante de toda esta época es contemplar. Contemplar. ¿Qué es contemplar? Mirar, admirar, venerar a ese niño Jesús que nace en un pesebre. ¿Realmente hemos tomado el tiempo para contemplar el pesebre? ¿O simplemente lo armamos, hicimos fotos, videos, boomerangs y todo lo que sabemos hacer hoy en día con todo este apoyo de las redes sociales? Todo el mundo se enteró, recibimos muchos likes, nos dieron muchísimos mensajes, muchísimos elogios por toda la decoración navideña de la casa, por el pesebre, por las luces, por todo. Pero no nos hemos tomado 5 minutos para en familia contemplar el pesebre. Esta contemplación todavía estamos a tiempo de hacerla, porque el pesebre no lo vamos a quitar mañana, pero ojalá lo pudiéramos contemplar antes de que nazca el niño Dios. Esta contemplación debe ser de 2 maneras. La primera es personal, yo personalmente, yo como persona individual, contemplar a ese pesebre, contemplar a esa María, a ese José, abnegados, entregados, obedientes, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de amor, de caridad. Santos entre los santos, porque José y María son santos entre los santos. María es inmaculada. María no cometió pecado ni de pensamiento. Muy mal hacen los protestantes cuando se esfuerzan, con esfuerzos perdidos claramente, porque un católico que realmente esté arraigado en la devoción a la Santa Eucaristía y en la devoción a la Santísima Virgen María, pueden caerle millones de protestantes encima y no va a pasar nada. Pueden darnos todos los que ellos llaman argumentos y no pasa nada, porque ellos no tienen argumentos, lo que tienen es soberbia, rabia, ceguera, tontería en su corazón. Pero María es la santa entre los santos, no cometió pecado ni de pensamiento. Y el casto José
que recién, de unos 200 años para acá, nuestra iglesia ha fomentado o ha acrecentado la devoción en José con el paso del tiempo. Muy seguramente cuando ya ni siquiera nosotros estemos aquí en este mundo, también va a ser, como lo es ahora, pero aún con mucha más relevancia, un gran santo, confirmando cosas como las que ya hoy en día algunos escritores católicos se atreven a decir. Su inmaculada concepción. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque no estoy haciendo ninguna afirmación, estoy diciendo cosas que ya yo he leído en algunos libros de escritores como Monseñor Joale Auclas, este gran hombre de los heraldos del Evangelio. En su libro San José, ¿le conoces? Se atreve a afirmar estas cosas, se atreve a hablar de la virginidad de San José. Y no es cualquier persona ni cualquier hombre que se sentó un día a escribir cosas que se le ocurrieron, es un santo. Acaba recién de fallecer y obviamente en algún momento yo estoy seguro que Monseñor Joao será incluso hasta un doctor de la iglesia, porque sus escritos son maravillosos, su profundidad, su teología, su ciencia, su sapiencia es maravillosa. Entonces, ese niño que nace en el pesebre está rodeado de esas dos grandes personas a quienes también tenemos que contemplar. ¿Para qué? ¿Para qué contemplaré yo a la Virgen María? Porque soy un idólatra. ¿Para qué contemplaré yo a San José? Porque soy un idólatra. No. Contemplaré a la Virgen María y a San José para pedirle a Dios que me permita imitarlos, que me permita imitar esas virtudes maravillosas para con ellos, para así mismo poder irradiar en mi vida, principalmente a mi familia, o primero que todo a mi familia, las virtudes como la virtud del trabajo, del silencio, de la oración, de la abnegación, de la bondad, de la piedad, de la paciencia, de la obediencia tan importante y tantas otras virtudes que adornan muy bien a ese par de escogidos por Dios. Ellos no fueron al azar, ni Dios los escogió. No te creas, querido hermano, que atacas tanto nuestra fe y nuestra devoción, no te creas que Dios improvisa. Dios no los escogió al azar. Dios no los escogió porque fueran gente común y corriente como tú y como yo, pecadores como tú y como yo, carnales como tú y como yo. No, eran gente especial, eran dos personas especiales que venían ya siendo preparadas por generaciones para nacer específicamente en este tiempo de la venida de Él. Y contemplamos a ese niño Dios, a ese Dios humanado que se hace frágil, que se hace pequeño. Y mira la grandeza de nuestro amado Dios. Él pudo haber nacido como un niño superdotado, que hablaba, que hacía milagros tan fantásticos como los que hemos visto por ahí en algunas películas que dicen o que manifiestan que el niño Dios hacía muñequitos de barro, palomitas de barro, las soplaba y salían volando. Eso todo es parte, obviamente, de la fantasía, de la imaginación de algunos escritores también de aquellos tiempos. Por eso fue que el compendio o el canon bíblico, el canon, la recolección de todos estos 73 libros que tiene la Biblia. Óyelo bien, si tienes una Biblia en casa, mira cuántos libros tiene. Si tu Biblia tiene menos de 73 libros, no es una Biblia que dé fidelidad para que tú la leas, que si algún día la lees, te vas a dar cuenta de toda la riqueza, toda la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Pero si tu Biblia no tiene 73 libros, no es una Biblia católica, no es una Biblia de la que hay que fiarse, primero. Segundo, si tu Biblia en la primera parte no tiene la autorización de la conferencia episcopal de tu región, de tu país o de tu continente, en este caso lo que es el arzobispado, la parte episcopal, pues obviamente también tienes que tener cuidado con qué Biblia estás usando o estás leyendo. Pero la Biblia se recolectó en base a lo que el Espíritu Santo le inspiró a la cantidad de hombres que a través de la historia lograron hacer el compendio de estos libros. En la Biblia vemos que es un libro tan importante y tan completo que hay coherencia desde el primer capítulo, desde el primer versículo hasta el último en el Apocalipsis. 73 libros escritos en un periodo de miles de años, de muchos años. Eso no se sentaron a escribir y lo sacaron todo como una cantidad de tomos, no. Fueron años, fueron generaciones, gente de costumbres distintas, gente de regiones distintas, fue la que escribió la palabra de Dios en los diferentes libros. Y como vemos, muchos de ellos hicieron algo completamente sinóptico,
completamente consecuente lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y este compendio de los libros de la Biblia nos termina mostrando a ese Dios que se hace merecedor o que se hace necesitado más bien del cuidado de dos grandes personas, de dos grandes almas como lo son José y María. San José y la Santísima Virgen María tuvieron quizá la misión más importante que a través de la historia se le haya dado a un par de personas: cuidar del Hijo de Dios. Pero su misión no solamente era esa, era recibirlo, era prepararse, era consagrarse a Dios. Por eso, y a nuestros hermanos protestantes les cuesta mucho entender que José y María jamás intimaron, porque los dos venían siendo ya, desde antes de conocerse, consagrados a Dios y tenían claro en su corazón y lo hablaban en oración. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo en oración a Dios si después Dios con el anuncio de un ángel me voltea todo? No, Dios no es así. Dios no se interpone en nuestros planes, en nuestro libre albedrío. ¿Y cuáles eran los planes de la Virgen María? Consagrarse a Dios, no conocer varón. Desde el templo, desde que fue llevada al templo, ella lo tenía claro, porque era lo que le inspiraba a su corazón. De la misma manera, José en su soledad, José en su trabajo, en su humildad, en su sencillez, allá trabajando en su carpintería, desde niño, como lo cuentan algunos místicos, ya era un hombre especial, consagrado también a Dios. Por ende, los dos, una vez que comprenden la misión, la sacan adelante, pero no fue fácil. Porque su misión no solamente era consagrarse y recibir al Hijo de Dios, ahora tenían que educarlo, ahora tenían que protegerlo. No creas que la ida a Egipto fue como lo contamos o como lo leemos en el Evangelio y ya, o como lo leemos en las novenas y ya. No, eran cientos de kilómetros, eran terrenos terribles, rocosos, eran montañas, eran desiertos, eran peligros, fieras, ladrones, atracadores, muchísimas cosas. En esa época o en ese entonces, incluso las costumbres de algunas comunidades era que cuando llegaban forasteros los asesinaban o asesinaban al hombre y se quedaban con la mujer y se convertía en la mujer del terrateniente o del dueño de la zona, y sus hijos los ponían a trabajar y tantas cosas. La esclavitud existía también. De todo esto tuvieron que San José y la Santísima Virgen María proteger al divino niño Jesús. Por eso ellos no se ubicaron en la frontera, por ejemplo. Ellos tuvieron que adentrarse en Egipto y vivir en Egipto aproximadamente unos 7 años, como nos narra la palabra de Dios, y aprender el idioma de allí y trabajar y ganarse el pan y tantas cosas. Pero todo eso era en pro de que tenían con ellos al tesoro más valioso que haya existido en toda la historia de la humanidad: el Dios vivo, el Dios humanado. Todo esto es lo que tenemos que contemplar. Quisiera quedarme aquí horas y horas porque hay tema para que lo hablemos, pero todo esto es lo que tú y yo tenemos que contemplar a la hora de sentarnos en el pesebre. Y cuando nos sentemos en la segunda forma de contemplación, la primera es individual. Yo contemplo el pesebre y miro toda esta grandeza y le pido al Señor que me ayude a imitar a San José, que me ayude a imitar a la Santísima Virgen María, que venga ese niño Jesús y haga en mi corazón su camita, su pesebre, y se quede aquí. Asimismo, mi obligación, escúchame el término porque es así, mi obligación como papá, mi obligación como mamá es sentar a mi familia, sentar a mis hijos y juntos en silencio contemplar el pesebre, reflexionar en el pesebre, orar frente al pesebre, para que ahora sí podamos celebrar la fiesta como debe ser, con la celebración eucarística de este 24 de diciembre en la noche, que no te puedes perder. Yo te decía en estos días, de nada sirve que hayas madrugado todas las mañanas a la novena, a la alborada de aguinaldos. De nada sirve las panderetas, todo lo que pasó, la alegría, los buñuelos, todo lo que hiciste, si no asistes a la culminación, al broche de oro de toda esta celebración, que no ha terminado con la mañana de este 24 de diciembre, que terminará con la Pascua de Navidad de este 24 de diciembre en la noche, donde celebraremos juntos esa llegada del Mesías, donde cantaremos con júbilo nuevamente el Gloria. Si te diste cuenta, durante todo este tiempo de Adviento, solo se cantó el Aleluya por el gozo del nacimiento de Jesús, mas no se ha cantado el Gloria, porque el Gloria se reserva para cantarlo esta noche del 24 de diciembre. ¿Cómo te vas a perder eso? Si nunca has estado, genera el entusiasmo, la pasión, al menos la curiosidad por ir.
porque no hay nada más hermoso que una celebración de Pascua. La Pascua de Navidad es una de las celebraciones más importantes para los católicos. No te la puedes perder. Y obviamente, ojalá puedas participar totalmente de esta celebración. ¿Cómo? Confesándote, acercándote al sacramento de la reconciliación y estar preparado, preparada para que ese Jesús verdaderamente una vez lo comulgues en la Eucaristía, estando en gracia de Dios, estando en paz con Dios. No es que te vayas a comulgar sin confesarte, porque no habrás hecho nada, habrás empeorado las cosas. Que recibas a ese Jesús sacramentado en tu corazón y que le digas cuando te sientes ahí nuevamente en tu puesto y te arrodilles: Señor, quédate conmigo. Ahí no es momento para pedirle nada a Jesús diferente a que se quede conmigo, a que me acompañe, a que haga morada en mí. Mora en mí, Señor. Haz tu morada en mí, quédate conmigo. Y guardar silencio y contemplarlo y tenerlo aquí en la boca. No hay que masticarlo, ni comérselo entero, ni rápido. No, hay que tenerlo ahí un momentico. Ese es el suave, el dulce, el sublime sabor de ese Dios que se quedó en el sacramento de la Eucaristía para que tú y yo lo consumamos como el pan de vida que es y que nos va a llevar exactamente a esa vida eterna con la que todos soñamos y a la que todos aspiramos, porque es que eso es lo que nos da esa segunda virtud teologal, que es la esperanza. Mal hacen los protestantes con decir que uno se muere y ahí queda dormido. Mal hacen los protestantes con decir que todos los muertos están dormiditos esperando que venga Jesús y todos van para el cielo, porque, y más si eran protestantes, van todos para el cielo porque como éramos tan buenos. No, falso. Falso, la vida eterna existe y la vida eterna continúa una vez que yo me muero. Inmediatamente paso a una siguiente dimensión, si podríamos llamarlo así, de la vida eterna. O voy al purgatorio, del cual tengo la esperanza de salir algún día y por quienes hay que orar permanentemente para que salgan de allí. O voy al infierno, que Dios me libre, de donde nunca saldrá el alma que cae al infierno, nunca sale de allí. O ganaré la vida eterna, el cielo, en donde el gozo también será eterno. Contemplemos, mis queridos hermanos, entonces el pesebre, el nacimiento puntualmente de nuestro amado divino niño Dios, y permitámosle, porque Él quiere, falta que quieras tú y que quiera yo, que nazca en nuestros corazones, que nazca en nuestros hogares, que nazca en nuestras familias, y de esta manera realmente podamos empezar a vivir ahora sí el tiempo de Navidad, que como les decía al principio, se extenderá hasta este próximo Día de Reyes, en donde celebraremos una fiesta más hermosa, que es la Epifanía del Señor, el dar a conocer al Hijo de Dios al mundo entero. Comparte esto con tus seres queridos, comparte esto con tus familiares, enséñale a tus hijos el valor de la Navidad, de la Eucaristía, el valor del niño Dios que nazca en nuestros corazones, el valor de las grandes virtudes de José y de María, que fueron dos personas maravillosas, especiales, y que hoy, desde el cielo, a la derecha del rey que está su madre, y junto a ella, José, todavía nos ayudan, y aunque te duela, protestante, interceden ante su divino Hijo por nosotros, por sus hijos, que les pedimos, que les clamamos, nos ayuden a conseguir los favores que le estamos pidiendo a Dios a través de su divino Hijo Jesucristo.